Prepárate, porque hoy vamos a descubrir los 10 coches americanos más hermosos de los años 60 que marcaron la historia. Autos que aún hoy hacen girar cabezas y aceleran corazones. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita. Estamos cerca de los 500 suscriptores y tu apoyo hace toda la diferencia. Cada like, comentario y suscripción ayuda a que más amantes de los coches como tú vean estos videos. Acomódate, porque en segundos empezamos este conteo lleno de estilo, potencia y pura historia sobre ruedas. Número 10. Chevrolet Impala, 1963. Los años 60 fueron una época en la que los coches dejaron de ser simplemente un medio de transporte. Se convirtieron en un sueño, en un símbolo de libertad y de la confianza americana. Y abre nuestra lista una leyenda que representa todo eso: el Chevrolet Impala de 1963. Este coche parece salido de una postal antigua del soleado California. Un capó largo, cromo brillante, líneas fluidas y esas luces traseras que parecen toberas de un reactor. El Impala no solo es hermoso, es elegante. Al mirarlo, da la sensación de que el metal fluye, no se forja. Bajo el capó, un potente V8 que, según la versión, podía entregar entre 250 y 425 caballos de fuerza. Una bestia capaz de acelerar ese enorme cuerpo hasta los 100 km por hora, más rápido que algunos deportivos de la época. Pero lo que realmente hacía especial al Impala era su espíritu. Era un coche para soñadores, para quienes amaban los largos viajes, la música alta y esa sensación de verano interminable. No es casualidad que el Impala se haya convertido en un ícono de la cultura pop americana. Apareció en decenas de películas y videoclips, convirtiéndose en un símbolo del estilo callejero y la independencia. Y, aún después de más de 60 años, cuando lo ves rodar por la carretera, el aliento se detiene. No solo es un coche, es el alma de América sobre ruedas. Número 9. Pontiac GTO 1967. Subimos la apuesta y nos trasladamos a 1967, a una época en la que los músculos y la elegancia finalmente se encontraron cara a cara. Hablamos del Pontiac GTO, el coche con el que, en esencia, comenzó la era de los muscle cars. Tenía todo lo que hacía inolvidables los años 60: confianza, potencia y un toque de rebeldía. Desde el primer vistazo entiendes que no es solo un coche bonito, es un pedazo de testosterona pura encerrado en metal. Su silueta atrae miradas: un capó largo, una parte trasera corta y una parrilla que parece el gruñida de un depredador. Bajo el capó se escondía el legendario V8 de 6.5 litros, capaz de superar los 360 caballos de fuerza. El sonido de ese motor era inconfundible, profundo, ronco, con ese tono americano que pone la piel de gallina. El Pontiac GTO no solo conducía, atacaba la carretera, y lo hacía con estilo. Incluso hoy, si te cruzas con uno en la calle, parece un visitante de otra época, de un tiempo en el que los coches no se fabricaban para ahorrar combustible, sino para liberar adrenalina. Pero el GTO era más que velocidad. Fue el símbolo de la juventud de los 60, de una América que había dejado de temer a los sueños. La gente lo compraba no solo como medio de transporte, sino como una declaración: vivo rápido y con estilo. Este Pontiac no solo hizo historia, la cambió. Fue el coche que enseñó al mundo que la potencia también puede ser bella. Número 8. Ford Mustang 1964 a 1966. Año 1965. América hierve, el rock and roll suena en las calles y la industria automotriz vive un auténtico renacimiento. En ese momento aparece el Ford Mustang, un coche que no solo se volvió popular, sino que revolucionó el mercado. El Mustang era como una ráfaga de aire fresco entre los pesados sedanes de la época.
compacto, atrevido, con un capó largo y una parte trasera corta. Parecía listo para saltar de golpe al asfalto. Era el coche en el que cada joven veía una parte de su sueño. Bajo el capó podía tener un modesto motor de 6 cilindros o, si querías espectáculo, un poderoso V8. El Mustang era universal, servía para un estudiante, para un corredor callejero o para una mujer que simplemente quería un descapotable con estilo. Pero lo más importante era lo que transmitía: libertad, esa palabra que definía el espíritu de los 60. El eslogan «Para el pueblo» no era una mentira publicitaria. Ford vendió más de 1 millón de unidades en solo 2 años, un récord que aún hoy impone respeto. En las calles de los 60, el Mustang se convirtió en algo más que un coche. Era un símbolo de juventud, estilo y rebeldía. Salía en películas, inspiraba canciones y generaba auténticas pasiones. Y lo más curioso es que incluso hoy, cuando ves un Mustang clásico, sigue pareciendo moderno. Sus líneas no envejecen. Tiene esa energía atemporal que solo poseen los verdaderos íconos. Número 7. Dodge Charger RT, 1968 a 1970. Año 1968. El aire huele a gasolina y a cambio. En los cines estrena Bullitt y América entera ve por primera vez al monstruo sobre ruedas, el Dodge Charger RT. Ese rugido metálico, profundo, quedó grabado en la memoria colectiva como un solo de guitarra en plena cima del rock. El Charger era la definición de poder y agresividad. Carrocería larga, ruedas anchas, líneas musculosas, como si un herrero laborioso la hubiera forjado a golpes, olvidando por completo la palabra compromiso. Cada centímetro de este coche gritaba: «Soy pura potencia». Bajo el capó, latía el legendario 426 HMI V8 con más de 425 caballos de fuerza. No era un simple motor, era un corazón que tronaba como una tormenta. Cuando arrancaba, el suelo temblaba ligeramente y uno sentía ese instinto primitivo de dominar la velocidad y el ruido. El Charger de 1968 se convirtió en un ícono no solo de las carreteras, sino también del cine. La persecución en Bullitt, frente al Mustang, sigue siendo un referente absoluto. Sin efectos digitales, sin trucos baratos, solo motores rugiendo, humo y acero real. Este coche no pedía atención, la exigía. Su silueta representaba la virilidad americana y su sonido era un himno a toda una época. El Charger no solo avanzaba, arrasaba con todo lo que se interponía en su camino, con la dignidad de un gladiador y la elegancia de una pantera. Número 6. Buick Riviera, 1963-1965. Año 1963. Detroit vibra como una colmena. Los ingenieros compiten no solo por crear el coche más rápido, sino el más hermoso. Y entonces aparece el Buick Riviera, ese gángster americano con smoking. No grita, no presume, pero basta una mirada para entender. Frente a ti está la elegancia hecha metal. El Riviera fue la respuesta de Estados Unidos a la eterna pregunta: ¿puede la potencia convivir con la sofisticación? Su carrocería larga y limpia, las líneas afiladas, el techo sin pilares, como un coupé europeo, y esa parrilla inconfundible lo hacían parecer más una pieza de arte que un simple automóvil. Buick no construyó este coche para las pistas, lo hizo para quienes ya habían ganado. Bajo el capó dormía un V8 de 6.6 litros con unos 325 caballos de fuerza. Pero lo importante no eran los números, sino el sonido. Ese ronroneo grave, aterciopelado, casi como un contrabajo tocando jazz en un club nocturno. El Riviera no aceleraba, flotaba con elegancia, sabiendo que no tenía que demostrar nada a nadie. En su época se convirtió en un símbolo de éxito refinado. Lo conducían políticos, músicos, actores, gente que entendía la diferencia entre lujo y ostentación. Era el coche ideal para llegar a una fiesta en traje blanco y saber que todos te recordarían. El Buick Riviera unió dos mundos, la potencia y el buen gusto.
y con eso creó la fórmula que definiría a los grandes Grand Tourers americanos durante las siguientes décadas. Número 5. Chevrolet Corvette Stingray, 1963 a 1967. Año 1967. América está en plena fiebre automotriz, y justo en ese momento aparece el Chevrolet Corvette Stingray, un coche que parece no haber sido diseñado por humanos, sino esculpido por el viento y el trueno. No es solo un deportivo, es el espíritu de una época convertido en fibra de vidrio. La segunda generación del Corvette fue un auténtico impacto. Sus líneas eran tensas, afiladas como una cuerda a punto de romperse. El cuerpo, bajo y ancho, parecía deslizarse incluso estando quieto. Y esos faros ocultos, como los ojos de un depredador, daban la sensación de que estaba listo para atacar. Basta con tocar el acelerador para que el V8, con potencias que iban desde 250 hasta 435 caballos, despierte con un rugido que pone la piel de gallina. En ese instante entiendes por qué el Corvette se convirtió en un símbolo de libertad y desafío. No era un coche para todos, sino para quienes no temían destacar. Pero el Stingray no solo era belleza, era ingeniería pura. Suspensión independiente, frenos de disco, un equilibrio perfecto del chasis, todo pensado para enfrentarse cara a cara con los deportivos europeos más prestigiosos. Sin embargo, conservaba su alma americana, ruidosa, segura y un poco arrogante. El Corvette Stingray apareció en películas, canciones, sueños y pósters colgados en miles de habitaciones. Para algunos fue una fantasía inalcanzable, para otros una meta de vida. Porque este coche no se conduce simplemente, se vive. Número 4. Ford Thunderbird, 1966 a 1967, que hacen latir más rápido el corazón. Y entre todos ellos aparece el Ford Thunderbird, el auto que logró convertir el lujo americano en pura dinámica con estilo. El Thunderbird de mediados de los 60 no era solo un coche, era una declaración estética. Sus líneas suaves, el capó interminable y el techo abovedado daban la sensación de que el coche flotaba, incluso detenido. Los detalles cromados, la saga con forma de aleta y las luces traseras envolventes lo hacían reconocible al instante, un verdadero ícono del diseño estadounidense. Bajo el capó rugían motores V8 de entre 390 y 428 pulgadas cúbicas, que ofrecían una potencia tan elegante como brutal. No se trataba solo de velocidad, sino de cómo llegabas a ella. Con un rugido profundo pero refinado, como si cada acelerón fuera una nota en una sinfonía de acero. El Thunderbird fue creado para quienes buscaban comodidad sin perder carácter. Su interior espacioso, los asientos de cuero y el tablero envolvente transformaban cada trayecto en una experiencia casi cinematográfica. Era el coche del ejecutivo con alma rebelde, del soñador que quería destacar sin gritar. En su época, el Thunderbird simbolizó algo más que éxito. Era la promesa de que el lujo podía tener movimiento, sonido y emoción. Y de alguna manera, sigue siendo. Número 3. Chevrolet Camaro SS, 1967-1969. Año 1969. América vive el apogeo de la era Muscle Car, y entre el rugido de motores y olor a gasolina, aparece el Chevrolet Camaro SS, el emblema de la audacia y la potencia. El Camaro de segunda generación no pedía atención, la exigía. Con sus líneas afiladas, capó largo y carrocería baja y ancha, parecía un felino al borde del salto, preparado para devorar el asfalto. Debajo del capó latía un corazón imposible de ignorar. Motores V8 de entre 350 y 396 pulgadas cúbicas, capaces de liberar hasta 375 caballos de fuerza. Cuando pisabas el acelerador, el Camaro no se movía, rugía. Cada cambio de marcha era una descarga de adrenalina pura, un espectáculo de ruido, humo y poder.
Pero el Camaro no era solo músculo, también tenía clase. Su interior era amplio, el tablero envolvente, los detalles metálicos, todo pensado, todo con carácter. Era el coche que combinaba fuerza con presencia, agresividad con elegancia. No tardó en convertirse en un ícono cultural. Apareció en películas, canciones, carteles y en los sueños de millones de jóvenes que querían ser diferentes. Conducir un Camaro no era solo desplazarse, era hacer una declaración. Estoy aquí y no pienso pasar desapercibido. El Camaro SS representó el alma de una generación, una mezcla de libertad, desafío y pasión por la velocidad. Y aunque han pasado décadas, su silueta sigue siendo inconfundible, porque algunas máquinas no envejecen, se convierten en leyenda. Número 2. Cadillac Eldorado 1964-1966. Año 1964. En las avenidas de América nace una verdadera revolución del estilo, y en el centro de esa elegancia se encuentra el Cadillac Eldorado 1964-1966. El automóvil que redefinió lo que significaba la lujosa perfección. El Eldorado no era simplemente un coche, era una declaración de estatus, un símbolo de éxito y sofisticación, una escultura rodante hecha para ser admirada. Su diseño era puro teatro americano, una carrocería larga y aerodinámica, los legendarios aletas traseras que se convirtieron en el sello de los 60 y un brillo de cromo que reflejaba el sol como si fuera joyería. Ver un Eldorado pasar era como ver a una estrella caminando por la alfombra roja, incluso si solo estaba cruzando una avenida. Bajo el capó dormía un V8 de 429 pulgadas cúbicas, con unos 340 caballos de fuerza. Pero el Eldorado no rugía, susurraba autoridad. Su suspensión era tan suave que el asfalto parecía desaparecer bajo las ruedas, convirtiendo cada trayecto en un paseo sobre terciopelo. El interior era un templo del confort, asientos de cuero, inserciones de madera, detalles cromados, todo pensado para envolver al conductor en una sensación de poder tranquilo. Este Cadillac no seguía la moda, la creaba. El Eldorado 1964-1966 se convirtió en un verdadero ícono del sueño americano. Un coche que combinó potencia, elegancia y prestigio como ningún otro. Y aunque los años han pasado, su silueta sigue brillando con la misma majestuosidad. Porque el Eldorado no envejece, solo se convierte en leyenda. Número 1. Shelby Mustang GT500, 1967 a 1969. Año 1966. La cumbre absoluta del sueño automovilístico americano. Y allí está, frente a nosotros, el Shelby Mustang GT500, un hombre que todavía hace temblar el suelo bajo los pies de cualquier amante de los coches. No es solo un automóvil. Es un manifiesto de potencia, rebeldía y perfección mecánica. El GT500 nació con un propósito claro: dominar la carretera. Su diseño lo dice todo. El capó largo y musculoso, las tomas de aire prominentes, la parrilla agresiva, los detalles que parecen gritar ¡velocidad! Incluso detenido, el coche parece moverse, como si estuviera conteniéndose antes de lanzarse hacia adelante. Bajo ese capó descansa una bestia, el legendario 428 Cobra Jet D8, con más de 355 caballos de fuerza que transforman el rugido en una sinfonía de metal y gasolina. No es ruido, es un himno. Cada acelerón es un recordatorio de por qué los años 60 fueron la época dorada del automóvil. Pero el Shelby Mustang GT500 no era solo fuerza bruta. En su interior, el cuero, el cromo y los instrumentos precisos creaban una atmósfera de deporte y elegancia. Era el coche que representaba el espíritu americano: vivir rápido, sentir intensamente y no mirar atrás. El Shelby Mustang GT500 trascendió el asfalto. Se convirtió en una leyenda cultural, una pieza de historia que aún hoy inspira películas, canciones y sueños. Su presencia impone respeto, su sonido emociona, y su silueta sigue siendo una de las más bellas jamás creadas. Porque algunos coches no se fabrican simplemente,
nacen para ser inmortales.